Si ves una flor como esta, aléjate antes de que se alimente con tu vida. Siempre me gustó que mi madre me contara cuentos al dormir. Ella solía meterse dentro de mi cama y se aseguraba de que me sintiera lo suficientemente cómodo. Sus historias eran siempre agradables y muy pocas veces llegaban a darme miedo. Además, sus ocurrencias podían ser de cualquier temática imaginable. Cada noche de mi niñez fue de esa manera hasta que, en mi 9º cumpleaños, mi madre cayó enferma. Esa afección transformó por completo su cuerpo, el cual se había llenado de marcas y cicatrices extrañas. Comenzó a sufrir también dolores que a veces eran imposibles de aguantar. Aún así, ella reunía las fuerzas suficientes como para sentarse en el borde de mi cama y contarme alguna historia. A medida que se acercaba a su irremediable final, iba haciendo los cuentos más y más cortos. En la mayoría de ellos se basaban en las vivencias que había tenido en su infancia. En la que fue su última noche me contó una historia bastante distinta a las demás. Usó un tono que nunca antes había empleado y parecía denotar mucha tristeza. Al verla así, le dije que no era necesario que me contara un relato esa noche. Sin embargo, ella se negó a irse a su habitación. A continuación, mi madre se sentó en los pies de la cama. Luego tomó mi mano y procedió a narrarme lo que sentía que iba a ser la última historia de su vida. Tras terminar, me dijo una frase con una voz muy cansada. Las flores son una cosa delicada, mi hijo. Siempre recuerda eso. Ellas tienen tanta voz y volumen como el resto de nosotros y, sin embargo, optan por permanecer arraigadas en el suelo, en silencio. Cada flor tiene un significado y todavía tenemos que comprenderlos a todos. Al terminar de hablar, me besó la frente y salió de mi cuarto. Dormir aquella noche fue muy difícil, ya que los gritos de dolor de mi madre se habían vuelto terribles. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, el estruendoso silencio se hizo presente. Fue en ese entonces que me di cuenta de que lo peor había ocurrido. Apoyando la cabeza en la almohada, dejé que mis lágrimas cayeran. Al mismo tiempo recordé las historias que mi madre me había contado a lo largo de los años. Al día siguiente preparamos su funeral, mientras el resto de mi familia lloraba desconsoladamente. Yo me mantuve firme. A pesar de que también estaba triste, supe que la agonía de mi madre por fin había terminado. Aún así, en mi cabeza seguía retumbando la última frase que me dijo antes de marcharse para siempre. Aunque al principio traté de averiguar por qué hizo tanto énfasis en hablarme de las flores, con el correr de los años fui olvidándome de aquello. Pasaron 9 años desde su muerte, y al acercarse mi 18º cumpleaños, tomé la determinación de visitar la tumba de mi madre. Al llegar, noté que alrededor de su lápida habían crecido algunas flores. Una de ellas estaba casi enterrada en el suelo en forma de brote. Esto llamó especialmente mi atención, haciéndome recordar aquella última historia. Aunque me dije a mí mismo que no había nada especial con esa flor. Una vez que puse los ojos en ella, comencé a vomitar. En ese momento saqué mi teléfono y llamé a mi novia. Cuando me atendió, le dije que me sentía enfermo y que contactara con un médico. Tras colgar, regresé a casa sin perder el tiempo. Una vez allí, aguardé por la llegada del doctor. Al arribar a mi hogar, el hombre me hizo una revisión completa que reveló que tenía mucha fiebre. Ante esto, se me ordenó reposar y me dieron un medicamento contra las náuseas. A la mañana siguiente me sentí algo mejor y tras cambiarme de ropa, un deseo inexplicable me empujó a visitar la tumba de mi madre nuevamente. Luego de estar un rato frente a su lápida, noté que el brote de violeta que había visto el día anterior había comenzado a germinar. Al salir del cementerio, me dirigí a mi casa. Después de una larga noche de sueño, me desperté a la mañana siguiente con extrañas quemaduras en los brazos. Las mismas presentaban un nivel de gravedad ciertamente preocupante. A medida que corrían las horas, mi dolor iba aumentando gradualmente. Cuando la luna se posó en el cielo nocturno, me encontraba sufriendo de manera insoportable, y por alguna extraña razón, esto me hizo regresar a la tumba de mi madre una vez más. Cuando me paré frente a su lápida, lo primero que vi es que el brote había crecido aún más. En los días siguientes, el dolor de mis heridas me hizo experimentar un insomnio demoledor. El agotamiento provocado por esto me atormentó hasta el punto de hacerme ver sombras extrañas. Aún en ese estado, otra vez fui empujado nuevamente a la tumba de mi madre. Mi vista estaba borrosa, pero aún así pude ver claramente los capullos de la flor que lentamente estaba creciendo del brote. El día que siguió a esa visita, los síntomas empeoraron aún más.
Primero experimenté pérdidas de visión temporales, luego sentí que mi piel se había vuelto mucho más susceptible a las heridas. Además, podía percibir cómo las quemaduras de mis brazos habían alcanzado una gravedad incurable. En ese punto sabía que mi hora se estaba acercando. Aún sabiendo eso, le pedí a mi novia que me llevara al cementerio, ya que quería ver la tumba de mi madre nuevamente. A la mañana siguiente, ambos nos preparamos y nos dirigimos hacia allí. Cuando llegamos a la ubicación de la lápida, cerré los ojos y dije una breve oración. Acto siguiente, los abrí nuevamente y miré hacia abajo. En ese instante noté que lo que antes era un brote se había convertido en una violeta plena y madura. Allí pude ver cómo el dolor de mi cuerpo se había desvanecido y todos los síntomas que había experimentado hasta ahora fueron erradicados. Pero antes de que pudiera alegrarme por eso, escuché una voz de ultratumba en mi oído. Tu tiempo ha finalizado. Ya es hora de que te reúnas con tu madre. Tras escuchar eso, un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio no le dije nada a mi novia. Sin embargo, ella empezó a llorar cuando le dije que mi vida estaba llegando a su final. Mientras esperaba por la visita del médico, me encargué de dejar un testamento detallado. Cuando el doctor llegó, me revisó de pies a cabeza. Tras eso, me dijo que no había nada que pudiera hacer, hecho que terminó confirmando mi inminente muerte. Después de hacer los preparativos de mi entierro, le pedí a mi novia que me llevara a la tumba de mi madre por última vez. Con lágrimas en los ojos, aceptó mi petición. En poco menos de media hora, ambos llegamos al cementerio. Una vez allí, caminamos hasta la tumba. En ese momento, traté de agacharme para tocar la lápida por última vez. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, sentí un enorme mareo que me hizo golpear la cabeza contra el duro suelo del cementerio. Al ver eso, mi novia gritó y sacó su teléfono para llamar a emergencias. La sangre comenzó a salir de mi nariz y mi boca, y fue allí cuando sentí que mi vida se iba desvaneciendo. Decidí dar una mirada final a la tumba de mi madre, pero al hacer eso experimenté un miedo indescriptible, ya que noté cómo aquella flor violeta había cambiado su tonalidad a un tétrico negro. Sin embargo, lo que más me aterró fue que podía ver claramente cómo aquella flor había estado succionando mi espíritu desde el principio. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios.